Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá a otro video gamer para el canal. Y esta vez vamos a hacer un análisis, ya que la Nintendo Switch está con 7 años de vida casi. Va a ir para completar su séptimo año, está en el séptimo año. En marzo del 2024 va a cumplir 7 años de vida. Lo que es mucho para una consola de videojuegos. La mayoría tienen un periodo de vida entre 5 o 6 años, a veces 7. Hay excepciones como la Game Boy que tuvo 13 años o la Game Boy Advance que tuvo 3. Pero el promedio normal es 5 o 6 años. Algunas llegan a 7. Hubo excepciones como la Xbox 360 que llegaron a 8. No hay un tiempo fijo, la Switch puede ser que lo supere, puede que no. Ya se sabe que no va a salir un sucesor este año y puede que suceda durante el año que viene. Lo que nos hace comenzar a indagar muchas cosas y haremos varios videos sobre cada uno de los temas que vienen con esa situación, ¿no? Y el primero que cabe hacer la pregunta ¿es, como dice el título del video, la Switch la mejor consola de Nintendo? Bueno, vamos a dividir en varios aspectos y compararlos con otras consolas que Nintendo ha lanzado a lo largo de su carrera en el mundo de los videojuegos para intentar llegar a una solución. Entonces, el primer punto es el más obvio, ¿no? Es uno de los más importantes y es el catálogo. Una consola de videojuegos se destaca por su catálogo. No importa su hardware, no importa su potencia, no importa el marketing que le hayan hecho. Lo que importa es su catálogo de videojuegos. Hay otros factores que van relacionados con el catálogo de videojuegos, pero que son un poco fuera de el espectro que podemos analizar ahora para hacer una comparación justa, ¿no? La distribución de juegos hoy en día es mucho más eficiente y más amplia de lo que era en los inicios del mundo de los videojuegos, en los inicios de Nintendo mismo, cuando lanzó la NES. Es mucho más fácil que hoy cualquier jugador alrededor del mundo pueda comprar un videojuego de lo que era en 1983 cuando salió la Famicom en Japón. No solo por el precio, sino por la forma de llegar. La distribución digital ha facilitado mucho eso. Entonces, eh, vamos a dejar fuera ese aspecto que no tiene nada que ver con Nintendo y sí con el desarrollo del mundo, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en los títulos que existieron, la calidad que tenía cada consola y vamos a obviar la accesibilidad. Porque si ponemos la accesibilidad, siempre la consola más nueva va a ser mejor que las anteriores. Porque es algo que avanza, la logística, como ahora existe la distribución digital, que en aquella época era prácticamente imposible. Entonces es una comparación injusta para llegar a analizar la calidad de la consola como un todo, ¿no? Entonces, lo mismo que el éxito. Ok, el éxito es importante, ayuda en la distribución y en la manutención de los juegos en el mercado, pero no está tan ligado a la calidad del producto que estamos analizando. Entonces, vamos a no considerar ese punto también como un factor relevante, porque muchas veces está el azar en todo eso. Y cosas que no van relacionadas directamente con la calidad del producto, que es lo que estamos analizando en esta comparativa. Eh, entonces, bueno, el catálogo en sí, hay muchas candidatas a tener el mejor catálogo de la historia de Nintendo. Las más fuertes son la Switch, la Nintendo DS, la Game Boy y la NES. Esas son las consolas, y la Super Nintendo, que mejor catálogo han tenido en la historia de Nintendo. Por cantidad, la Switch gana. Pero la cantidad no indica calidad. La PlayStation 1 estaba plagada de juegos y su inmensa mayoría era mierda absoluta.
Entonces, no significa que haya tenido un mal catálogo porque la mayoría de los juegos sean malos, mucho por el contrario. Pero como decimos, la cantidad no asegura calidad. Obviamente, siempre es bueno que haya cantidad de juegos, porque tenés más chances de encontrar empresas que hagan juegos buenos. Entonces, ahí vamos al punto. La NES y la Super NES tuvieron muy amplio catálogo, una cantidad de juegos similar, pero la calidad de juegos de la Super Nintendo fue superior a la de la NES. La NES le gana en el hecho de que muchas cosas eran experimentales y que se fueron perfeccionando con el tiempo y la Super Nintendo se benefició de eso, ¿no? Pero acaba siendo con que había más empresas que entraron al mercado de videojuegos y que ese aprendizado llevó a que eh, puliesen el estilo de juegos de la época, que era muy similar entre ambas consolas, y hiciese que tenga un catálogo mejor que la NES. Entonces, por un poquito, la Super Nintendo le gana a la NES. Después, el siguiente candidato sería la Game Boy. La Game Boy también tuvo un catálogo muy amplio con muchos juegos, pero también tuvo muchos juegos malos y muchos altos y bajos en la fabricación de juegos para la máquina. En el lanzamiento tuvo mucho, después tuvo una caída, se volvió a levantar con Pokémon y se mantuvo con lanzamientos al final, pero pocos realmente sobresalían en calidad debido a las limitaciones técnicas. No es que la Game Boy no haya tenido un excelente catálogo, tuvo un excelente catálogo, vas a encontrar montones de juegos buenísimos en la consola, pero esa cantidad inmensa, muchos son juegos bastante flojos. Tenés una inmensa cantidad de juegos buenos para jugar y por eso merece ser comparada, pero creo que no le alcanza en calidad a la Super Nintendo. Es más, me atrevería a decir que no alcanza a la NES. Se quedaría en tercero de los de esa época, ¿no? Ahí vamos a la otra gran candidata, es la DS. La DS sí probablemente sea la consola que venía con el mejor catálogo de una consola de Nintendo, superando inclusive a la Super Nintendo. Está bien que volvía a tener un poco lo experimental, ya que reinventaba los juegos portátiles. La Game Boy Advance era la Super Nintendo de la Game Boy. O sea, lo que la Game Boy Advance era para la Game Boy, lo que la Super Nintendo fue para la NES. Y la DS reinventaba los géneros portátiles con su pantalla táctil y sus gráficos 3D. Entonces traía nuevas jugabilidades, nuevas técnicas al mundo de los videojuegos y muchas eran experimentales, otras fueron geniales. Entonces también encontrás que de un catálogo gigantesco, muchos no son juegos divertidos o buenos, ¿no? Pero creo que en cantidad de juegos de calidad y la innovación que traía esa renovación de la forma de hacer juegos portátiles, lo deja con una ventaja a la Super Nintendo. Entonces, nuestro rival a vencer sería la DS ahora. En cantidad de juegos, la Switch le gana a la DS. Tiene muchos más juegos. Lo que no tiene es esa renovación de portátiles. Es básicamente continuar con lo que se hacía en las consolas de mesa y portátiles anteriores, ya que la Switch es híbrida, con un poco más de potencia, ¿no? Tiene, sí, el avance de la distribución digital, que no es la consola que Nintendo innova en la distribución digital. Eso lo fueron la Wii, la DS con su último modelo DSi, la 3DS y la Wii U principalmente, ¿no? Entonces la Switch solo continúa con eso. Entonces pierde ese punto, pero creo que la calidad de juegos la supera con mucha amplitud. No que los juegos de la DS fuesen malos, por el contrario, eran buenísimos. Pero el hecho de tener juegos de sobremesa y juegos de portátiles entre AAA, exclusivos, multiplataformas, indies, le da una variedad de catálogo que ninguna otra consola ha tenido. Entonces yo creo que en catálogo sí la Switch es la mejor consola de Nintendo. Bueno, ya terminamos el primer punto. El segundo sería su potencia. Ahí con la potencia hay que comparar lo que es la consola con respecto a lo que eran las consolas en su época, ¿no? Obviamente la Switch es la consola más potente de Nintendo. Si vamos a hacerlo solo así,
es obvio que ganaría por ese punto, pero no es la forma correcta de comparar, porque la comparación sería con el mundo de los videojuegos en general, ¿no? Con la competencia, con las consolas que sucedió, o sea, con la que es la continuación. Entonces, vamos, la NES no tenía una consola anterior en sí para compararse. Había una consola de Nintendo de los estilos que venían con un juego nomás, pero fue más que nada un experimento, ¿no? Entonces, no es que hay tanto avance. Sí, hay un avance si lo comparas, pero Nintendo se olvidó de una generación, por así decir. No compitió directamente con el Atari 2600 o el Intellivision y todo lo demás. Lanzó una consola que inauguró una nueva generación. Entonces, comparado a lo que se hacían en otras compañías en la generación anterior, sí hubo un gran avance. Este, mayor que el que hubo entre la Switch y la Wii U. Entonces, perdería con eso un avance similar entre el que hubo entre la inferior, inclusive, que entre la Super NES y la NES. Y no hubo esa quiebra de paradigmas que hubo entre la Nintendo 64 y la Super NES. También considero, y creo que todo el mundo va a coincidir conmigo, que el salto de la GameCube con respecto a la Nintendo 64 fue mayor que de la Wii U a la Switch. Este salto de la Switch con respecto a la Wii U es similar al de la Wii con respecto a la GameCube. O similar al de la Wii U con respecto a la Wii. O sea, en ese aspecto pierde para varias consolas de Nintendo. En el caso de las portátiles, sí es de lejos la consola más potente que ha existido en el mundo de los portátiles. Es más potente que sus antecesores, es más potente que cualquier cosa que haya lanzado la competencia hasta que la Switch salió. Obviamente después vino Steam Deck, porque ni siquiera sé si es una competencia directa comparable justamente, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la Steam Deck con el tiempo. ¿Qué es exactamente? Si va a tener siempre ese hardware con update nomás, o van a ser siempre una consola nueva cada tanto tiempo, como es con las otras portátiles. Entonces, sí, pierde contra una consola que salió 5 años después, lo que es lógico, y excesivamente más cara que la Switch, pero para cuando salió y durante mucho tiempo no había nada igual en eso. Entonces se podría decir que en potencia empata, porque pierde con algunas consolas de mesa, pero le gana a todas las portátiles de Nintendo y no de Nintendo. Entonces estaría empatado en lo que sería potencia. Ahora vamos al punto muy importante, la originalidad. No siempre la originalidad es garantía de la mejor consola. Agarremos el punto Super Nintendo NES. La NES fue la consola original que revolucionó la forma de venderse los videojuegos, de hacerse los videojuegos, puso un montón de géneros que hasta hoy en día se siguen usando, definió el parámetro de los controles de videojuegos, o sea, es una consola que fue muy original e innovadora. La Super Nintendo fue una evolución de eso. Entonces, pierde la Super Nintendo contra la NES por no tener esa originalidad. Pero aumenta la calidad de lo que ya se estaba ofreciendo. En el caso de la Switch, tenemos que es original. Todavía no sabemos si es innovadora. Eso vamos a discutirlo al último punto de esta análisis. Porque sí, es la primer consola híbrida que te permite jugar en modo sobremesa y portátil automáticamente. Ya hubo varios intentos de llevar los portátiles a las sobremesas a los portátiles. Entonces no es la primer consola que hace las dos funciones, pero es la primera que se puede decir que es híbrida, que tipo automáticamente vos la sacás del dock y ya es portátil, la pones en el dock y ya es consola de sobremesa. No necesitas estar poniendo adaptadores, no necesitas estar comprando controles extras, pues ya viene con los controles destacables para funcionar de ambas formas, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy original y
¿Se puede comparar la originalidad con la Game Boy, la NES, la Nintendo 64 o la Wii? Yo creo que sí, que en ese aspecto se puede comparar, pero creo que se queda atrás en lo que fue la Game Boy y lo que fue la NES. Fueron un poquitito más originales. Todavía entonces en este punto yo diría que pierde. Después vamos al coleccionismo. Obviamente el coleccionismo es más difícil de evaluar con la consola que están dando en comparación a las consolas que ya no se fabrican más. Queda predecir si la Switch va a tener ítems coleccionables. Hay que pensar que en la época de la NES, la Game Boy, la Mega Drive, la Atari 2600 no se hacían las cosas pensando en el coleccionable. Los videojuegos no se hacían pensando en eso. Se lanzaban los juegos y muchos se tornaron ítems coleccionables por lo mismo que dijimos antes de la accesibilidad, ¿no? Los juegos tenían mayor dificultad en ser fabricados y distribuidos, lo que hacía que muchos juegos, de repente, por más excelentes que fuesen, acabasen siendo desconocidos para la mayoría de los usuarios de la consola porque no se fabricaron suficientes, no se distribuyeron en todas partes del mundo de la misma forma. Y entonces eran dificultades que hoy no existen. Esas dificultades también hacen que, bueno, un juego que se fabricaron 100.000 copias es más coleccionable, más raro ítem de colección, que uno que se fabricaron 500.000 copias. También el hecho de que cómo se distribuyeron, cuántas se vendieron, cuántas se tiraron, cuántas se conservan, aumentan o disminuyen el valor de un ítem de colección. Hoy en día, las empresas apuestan a lanzar ediciones de colección, ya sea de la consola, o ya sea de juegos, para fomentar ese virus del coleccionismo que tenemos muchos gamers, freaks, otakus, etc., ¿no? Entonces, eso queda a definirse a futuro. Si vos estás pensando en armar una colección de una consola, la Switch ya tiene catálogo suficiente para que armes un catálogo de clásicos, de juegos raros, de juegos bizarros, o sea, podés coleccionarla desde muchos puntos de vista. Es altamente coleccionable en ese aspecto. Si va a ser una consola de alto value a largo plazo, no lo sabremos. Por el éxito que tiene, sería más difícil que muchas cosas alcancen valores caros en comparación a consolas como la GameCube que se vendieron mucho menos. Pero la DS se vendió un montón, se vendieron un montón de sus juegos y ya comienzan a spikear. O sea que en ese aspecto casi todas las consolas van a tener a mayor o menor tiempo valor raro de colección. Y algunos ítems ya están con valor de colección porque sus tiradas fueron limitadas, porque también la distribución digital hace que muchas compañías no inviertan en la distribución física o hagan pocas tiradas porque les compensa vender en digital. Entonces, sí tiene valor de coleccionismo, tanto como cualquier otra consola de Nintendo. O sea que este también es un empate, que puede ser una victoria a futuro. Costo-beneficio. Esta es probablemente uno de los puntos más clave y en el cual lleva mucha ventaja. De la misma forma que la distribución, fabricar electrónicos hace 40 años era mucho más caro que fabricar electrónicos hoy en día. Los procesos de fabricación han mejorado muchísimo, lo que ha abaratado mucho los costos. Y eso se ve en el precio de las consolas. Vamos a decir, pero la Game Boy costaba $100. La Game Boy costaba $100 en 1988. Que no es lo mismo que tener $100 hoy en día. Entonces vamos a hacer una comparación de precios con las consolas más baratas de Nintendo para ver si está en buen o no patamar. La Super Nintendo salió en 1991 en Estados Unidos, vamos a usar el precio de Estados Unidos para comparar, a $199. Incluía el juego Super Mario World y 2 controles. Eso con la corrección de inflación de Estados Unidos daría que hoy serían $378.89, casi $379. O sea, casi $80 más que el precio de la Switch en su lanzamiento. Que el precio también de la Switch corregido con la inflación es de $319, o sea, $60 más de lo que es el precio oficial de la Switch
normal base hoy en día, ¿no? Entonces no es una gran diferencia como para decir, bueno, la Switch le gana, ¿no? Solo que la Switch es híbrida. A esos $200 de la Super Nintendo en 1990 tenés que agregarle los $100 de la Game Boy de la época, que también te traía un juego, el Tetris. Entonces decía, pero tenés dos juegos y dos consolas diferentes. Cierto, es una ventaja. Acá tenés todo en un mismo aparato, pero también tenés muchos juegos gratis que vienen con la consola. Necesitas algunos internet, algunos necesitas el plan de internet para el Nintendo Switch Online para jugarlos, otros no, como Fortnite, como eh, el que me gusta a mí, Asphalt 9, eh, Pokémon Unite tampoco necesitas el Nintendo Switch Online, o sea, tenés juegos para jugar gratis en tu consola desde el día 1. O sea, se puede comparar con los juegos que venían en la época, es decir, de repente aquellos eran más icónicos, pero acá son más. Así que estamos en ese aspecto equiparados y es más barata. Yo creo que en el costo-beneficio le ganaría a esas. Vamos a compararlo con la Wii y con la GameCube. La GameCube también salió a $199 con un control y sin ningún juego. O sea, la GameCube perdería con la Super Nintendo. Y con la inflación corregida serían $291 con 57 centavos. O sea, sería un poquito más barata que la Switch actual, pero la Switch te trae más cosas y encima es portátil. O sea, a la GameCube le da dos vueltas. Que es una de las consolas más baratas en plata de Nintendo. A la Wii, que salió a $249 con un juego, que serían $321 con 20 centavos corregidos hasta ahora, porque la pone un empate técnico con la Switch. Les diríamos que es un empate, pero que la Switch le vuelve a ganar por su portabilidad. O sea, por el hecho de tener las dos opciones. Y que la otra trae un juego y este te tiene más juegos. Y ya pueden jugar dos personas, que no es lo mismo que podía pasar en la Switch. La Switch, en la Wii, podías intercambiar y algunos juegos jugarlos de a dos jugadores por alternancia, con lo que venía en la consola. De acá directamente podés jugar dos jugadores con los dos Joy-Cons. Entonces, en ese aspecto, la Wii le gana a todas las consolas de Nintendo. La Switch le gana a todas las consolas de Nintendo. Y con la Wii U, la diferencia también es más amplia, porque la Wii U salió a $349 la versión completa con el juego Nintendo Land, que serían $394 el precio de ahora, un poquitito más caro, $80, casi $80 más caro que lo que la Switch corregida por inflación. Y la verdad que ahí sí le gana fácil, porque el juego que venía no lo disfrutabas completo con el hardware que te daban con la consola, que cualquiera de los juegos que te vienen gratis en la Switch lo disfrutas. Necesitabas comprar controles extras para jugar dos jugadores, que no necesitas obligatoriamente, se recomienda en la Switch, pero no lo necesitas. Y no tenía portátil, porque su modo offline te funcionaba para no jugar en la tele, en eso quise equipar a la Switch, pero no para salir de tu casa. Entonces, la Switch le gana a todas las consolas de Nintendo en el punto costo-beneficio. Entonces, hasta ahora es una fuerte candidata a ser la mejor consola de Nintendo de todos los tiempos. Y nos queda el último punto, que es el punto más importante a la hora de decir cuál es la mejor consola. Porque vamos a aclarar esto, cuando hablamos de la mejor consola, es muy diferente de hablar de la consola favorita de cada uno. La consola favorita es nuestra relación con la consola que tuvimos. Para mí, mi favorita es la Super Nintendo por cómo yo la disfruté en la época, o la GameCube. La GameCube está muy lejos de ser la mejor consola de Nintendo, pero para mí es una de mis consolas favoritas de Nintendo. Porque fue mi relación con ella, en base a las experiencias que yo tuve, relacionadas a la época en que me tocó jugarla, etcétera, etcétera. Para elegirla mejor, intentamos usar parámetros más objetivos. Y uno de los más importantes, si no el más importante, es la innovación. ¿Qué es lo que este producto, en este caso esta consola de videojuegos, aportó al mundo de los videojuegos? ¿Cómo fue el antes y el después de esta consola? Bueno, como la consola todavía ni siquiera tiene su sucesor en el mercado, es imposible evaluar el impacto a futuro. Entonces, como dijimos, es una consola original. Igual que la Wii U fue una consola original, igual que la Virtual Boy fue una consola original.
Si esa originalidad se transforma en innovación, es lo que le daría el punto definitivo para tornarlo la mejor consola. Así está, para ser una excelente consola de Nintendo en un patamar similar al de la Super Nintendo, que fue una consola de evolución sin innovar, porque nada de lo que se inventó en la Super Nintendo, exceptuando los botones L y R, se quedaron para siempre en el mundo de los videojuegos. O sea, sí se quedaron, pero no fueron un cambio tan dramático como lo que fue la NES, lo que fue la Game Boy, lo que fue la DS, lo que fue la Wii. Al fin y al cabo, el control de movimiento de la Wii, todas las consolas que vinieron de Nintendo de posteriores a la Wii tienen sensores de movimiento. Todas las consolas de la competencia, inclusive las que coexistieron con la Wii, que salieron sin control de movimiento, se actualizaron para entrar a la generación y tener controles de movimiento, y sus sucesoras casi todas tuvieron control de movimiento, exceptuando la Xbox Series. Que es compatible con el Kinect de la Xbox One, pero no es exactamente un control default. Pero todos los controles de la PlayStation 3, 4 y 5 tienen sensor de movimiento. Todas las tecnologías de VR usan controles inspirados en los de la Wii, o sea que la Wii marcó un antes y un después, fue totalmente influyente e innovadora, que no sabemos si la Switch lo va a hacer. Si las próximas consolas de Nintendo son todas híbridas, sí va a ser una innovación. Si además la competencia copia el modelo y hace consolas híbridas en vez de otros modelos, es innovadora. Salió, como decíamos, el Steam Deck. Vamos a ver qué tal es el Steam Deck, pero Sony y Microsoft no han copiado la idea. Entonces queda a ver, Nintendo sucesora va a ser una Switch evolucionada, va a mantener el botón la base de la Switch y además agregarles otras innovaciones o originalidades. No lo sabemos. Entonces, este punto, que es el más importante para definir cuál es la mejor consola, porque ya tiene muy buenos puntos en los otros donde empata, supera por poco o pierde por poco, el desequilibrante y el que definiría esto es la innovación. Yo creo que tiene posibilidades muy fuertes de ser una consola innovadora. De igualar, o el de la Game Boy, que es muy difícil de igualar. Inclusive es difícil de igualar el de la Wii, que citábamos ahora, o el de la DS, que trajo la pantalla táctil y eso revolucionó la forma de hacer juegos portátiles e impulsionó los juegos en móviles. La Switch queda a ver cuál va a ser su herencia, ¿no? Pero yo creo que para las consolas de Nintendo le has dado un nuevo rumbo. Tipo, muy difícil que Nintendo no haga la sucesora de la Switch híbrida. También es muy probable que la Nintendo Switch sea la inauguradora de las cuentas de Nintendo, donde tus juegos están vinculados a la cuenta en vez de a la consola. Entonces, tipo, muchos juegos que vos compraste digitales en la Switch te van a funcionar en su próxima consola. Es una posibilidad muy grande, nadie lo ha negado, y la forma en que Nintendo ha trabajado todo este tiempo y parecía indicar eso, pero hasta que no suceda, no es una realidad. Entonces, tienes muchas posibilidades de tener 2 o 3 puntos innovadores muy fuertes dentro del ecosistema de Nintendo, pero no va a tener ese impacto de innovación que tuvieron otras consolas en todo el mundo de videojuegos. Entonces, en suma, yo creo que la Switch, por su catálogo, por su costo-beneficio y por su leve innovación, va a acabar coronándose como una de las mejores consolas de Nintendo, pero no creo que pueda desbancar a la NES y a la Game Boy, que serían las mejores consolas de Nintendo, que cumplen muy bien los requisitos de innovación, catálogo, costo-beneficio, potencia, originalidad, adaptándolos a las épocas que les tocó vivir a cada uno, ¿no? Entonces, puede ser que la Super tiene una chance. Al fin y al cabo, la superó en popularidad, que no es un ítem tan importante, pero también está ahí. Y depende de cómo sean las sucesoras de Nintendo y cómo sean las próximas pasos de la competencia. Tanto que PlayStation anunció algo para intentar competir con la Switch en su PlayStation 5. No es la misma idea en sí, pero se muestra que quieren un trozo de esa torta de tener consola de mesa que te permite seguir jugando por ahí. Van a usar una tecnología diferente, un método diferente, pero la idea es la misma. O sea, ya vemos que ha marcado huella.
¿Cuán fuerte va a ser? No sabemos. Entonces yo creo que no va a alcanzar la originalidad de la NES o de la Game Boy, pero sí que va a superar a la Wii, la DS y la Nintendo 64. La Nintendo 64... No, también sí, yo creo que sí, que la DS ya superó a la Nintendo 64. O sea, la Wii seguro y casi seguramente la DS y la Nintendo 64 también la supere, pero no creo que pueda superar a la Game Boy y la NES. No porque eso vos tengas que comprar una Game Boy y una NES en vez de la Switch. Analizándolo históricamente, la Switch es gran candidata a ser la mejor consola de Nintendo, pero le va a ser muy difícil de batir a los dos principales, que son la NES y la Game Boy, porque su aporte a la historia del juego, su innovación fue monstruoso, acompañados de sólidas bases de catálogo, precio, costo-beneficio, etc. Entonces, esa es la deducción. Todavía no es la mejor consola de Nintendo porque le falta completar su ciclo de vida. Tiene muy buenas chances para hacerlo. Pero mi pálpito personal es que no lo va a hacer. Así que si te gustó este video, si te gustó este análisis, dale like y compartilo, así hacemos crecer la comunidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima.